Hay lugares en la Tierra que parecen desafiar toda lógica. Sitios donde el ser humano simplemente no puede entrar. Islas rodeadas de misterio, prohibidas por la ley o por la propia naturaleza. Lugares que guardan secretos que pocos se atreven siquiera a investigar. Desde tribus que atacan a todo aquel que se acerque, hasta serpientes tan venenosas que ningún ser humano podría sobrevivir allí. Hoy, en Descubriendo Latitudes, te llevaré a conocer 3 islas prohibidas. 3 rincones del planeta donde el acceso está completamente restringido. Y donde el tiempo parece haberse detenido. Ponte cómodo y prepárate para descubrir los misterios ocultos de la isla Sentinel del Norte, Niue, y la isla de las serpientes. Comencemos nuestro viaje. En el corazón del Océano Índico, escondida entre aguas turquesas y arrecifes de coral, se encuentra una de las islas más enigmáticas del planeta, la isla Sentinel del Norte. A simple vista parece un paraíso tropical, pero en realidad, es uno de los lugares más peligrosos y prohibidos del mundo. Aquí vive una tribu que ha permanecido completamente aislada durante miles de años. Los sentineleses. Ellos viven de la caza y de la pesca. No conocen la agricultura, son capaces de utilizar el fuego, pero no de hacerlo, y no muestran una jerarquía social definida. Son extremadamente agresivos con los visitantes. Atacan con flechas y hachas a cualquier extraño. Tampoco se relacionan de ninguna forma con tribus de islas cercanas, ni tienen un idioma común. Su aislamiento es así de extremo. No tienen contacto con el exterior. Y sobre todo, no desean ser contactados. Cada intento de acercamiento ha terminado en tragedia. Pocos casos han sobrevivido, como el de unos marineros que encallaron en un arrecife en la isla en 1981, debido a una tormenta. Después de 2 días de enfrentamiento, fueron rescatados en helicóptero. Gracias a esto, pudieron conservar su vida. Y en el 1991, el antropólogo Tralokanath Pandit logró tener un contacto mínimo después de 30 años intentándolo, y fue gracias a unos cocos que les llevaron de regalo. Así, pudieron acercarse, ya que en la isla no existen los cocos y los sentineleses agradecieron el regalo. Sin embargo, en 2018, un joven estadounidense, llamado John Allen Chau, intentó entrar a la isla para llevarles el cristianismo. Fue atacado y asesinado por los sentineleses. Desde entonces, el gobierno de la India declaró Sentinel del Norte fuera de los límites humanos. Nadie puede acercarse a menos de 5 kilómetros. Las autoridades lo hacen no solo para proteger a los visitantes, sino también para proteger a los propios sentineleses, quienes no tienen defensas contra las enfermedades del mundo moderno. En esta isla, el pasado y el presente no se mezclan. Un fragmento de la humanidad detenido en el tiempo, donde la civilización no tiene permiso de entrar. La isla Sentinel del Norte sigue siendo un misterio vivo, y quizás así debería permanecer. A casi 12.000 kilómetros de distancia, en el Océano Pacífico, existe otra isla prohibida. Una isla donde la modernidad no ha llegado, y donde las tradiciones hawaianas siguen intactas. Su nombre es Niue, también conocida como la Isla Prohibida. En 1864, una mujer llamada Elizabeth Sinclair compró la isla al rey Kamehameha V por un valor de $10,000 en oro. Desde entonces, la familia Robinson ha sido su propietaria. Y con ellos, llegó una regla inquebrantable: Niue debe permanecer cerrada al mundo exterior. No hay carreteras, ni internet, ni turismo,
solo un pequeño grupo de nativos hawaianos que viven de forma tradicional, hablando su propio dialecto y pescando como lo hicieron sus ancestros. Su población en el 2010 era de 170 habitantes solamente y ya para el 2020 disminuyó a 84. Durante la Segunda Guerra Mundial, Niyo fue protagonista de un oscuro episodio. Un piloto japonés, tras bombardear Pearl Harbor, se estrelló en la isla. Shigenori Nishikaichi, quien participó en el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, al aterrizar forzosamente, descubrió que la isla no estaba deshabitada como se creía, sino que estaba poblada principalmente por nativos hawaianos. Esta historia se conoce como el incidente de Niyo, en la que el piloto japonés aterrorizó a los habitantes locales antes de que una pareja lograra eliminarlo. Nishikaichi disparó a Beneakaka Kanaele 3 veces, pero el corpulento hawaiano logró levantar al piloto y lanzarlo contra un muro de piedra. Ela Kanaele entonces golpeó a Nishikaichi con una piedra hasta que Beneakaka puso fin al reinado de terror del piloto, apuñalándolo con un cuchillo. El incidente dio origen al dicho local: nunca dispares a un hawaiano 3 veces, podrías enfadarle. El incidente casi termina en tragedia, y desde entonces, la desconfianza hacia los forasteros aumentó. Hoy, Niyo sigue siendo un santuario de aislamiento. Un lugar donde la tecnología no tiene poder, y donde el ser humano ha decidido vivir como hace más de un siglo. Algunos la llaman la isla olvidada, otros, la última isla libre del Pacífico, un recordatorio de que la verdadera libertad puede encontrarse en el aislamiento. Nuestro último destino nos lleva a Sudamérica. A unos 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo, se levanta un pequeño trozo de tierra cubierto de vegetación, Ilha da Queimada Grande, conocida mundialmente como la Isla de las Serpientes. A simple vista, parece un lugar hermoso, lleno de vida silvestre. Pero bajo ese verde intenso, se oculta uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta. Aquí, habita una especie única y mortal, la Bothrops insularis, o víbora de punta de lanza dorada. Caracterizada por sus rasgos dorados, su intenso color áureo y de tamaño mediano, llegando a medir hasta 1.2 metros. La serpiente de punta de lanza dorada cuenta con una mordedura que provoca hemorragias internas, con tasa de letalidad del 93%. Su veneno es tan potente que puede matar a un humano en cuestión de horas. Se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Por eso, el gobierno brasileño ha prohibido totalmente el acceso a la isla. Solo científicos con permisos especiales pueden ingresar, y siempre bajo la vigilancia de la Marina. Hay historias de pescadores que se acercaron demasiado, y jamás regresaron. La isla permanece en silencio, cubierta de niebla y misterio. Un recordatorio de que la naturaleza también tiene sus fronteras, y cruzarlas puede significar la muerte. La Isla de las Serpientes es uno de esos lugares donde el ser humano simplemente no pertenece. 3 islas, 3 mundos distintos. La isla Sentinel del Norte, donde el contacto humano está prohibido. Niyo, donde la tradición se protege a toda costa. Y la Isla de la Serpiente, donde la naturaleza dicta las reglas. Todas tienen algo en común, son territorios que siguen siendo salvajes, puros e indomables, donde la civilización no manda. Si te apasionan los lugares misteriosos, prohibidos y ocultos del mundo, coméntalo y acompáñanos en el próximo viaje, donde los mapas terminan y los misterios comienzan. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho.
para seguir descubriendo latitudes.